Buenas tardes. Esta presentación está dirigida por los estudiantes Emilizet Méndez, Juan Carlos Wilches y quienes hablan, Angélica María Bautista. Somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander de licenciatura en Matemáticas, del curso de Epistemología de las Matemáticas que va dirigido el docente Luis Fernando Mariño. Le vamos a hablar sobre el libro de la historia de las matemáticas, el capítulo 3, segunda parte. Como objetivo tenemos que conocer la manera en la que surgen las matemáticas griegas y reconocer la importancia de la historia de las matemáticas. Como segunda parte, aquí tenemos los inicios de las matemáticas griegas, que son el problema pitagórico, 3 problemas de construcción de la antigüedad y la cuadratura de Pías. En esta segunda parte, como lo dije anteriormente, el problema pitagórico consta de pruebas geométricas del teorema de Pitágoras, primeras soluciones de ecuaciones de Pitágoras, las crisis de la cantidad e inconmensurables, números laterales y diagonales de Theón, éxodo de Nidos. Como otra parte, 3 problemas de construcción de la antigüedad. Está Hipócrates y la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo. Y por último, la cuadratura de Hipías, que es la arboleda de la Academia de Platón, Hipías de Elis, el ascenso de los sofistas. Bien, compañeros, en este subcapítulo vamos a hablar acerca del problema pitagórico relacionado con la geometría. Al hablar del teorema de Pitágoras, inmediatamente lo atribuimos a Pitágoras. Sin embargo, los babilonios conocían el resultado para ciertos triángulos específicos 1000 años atrás. Para iniciar a hablar de este problema, recordamos que este teorema está basado en resolver únicamente triángulos rectángulos cuyos lados reciben los nombres de hipotenusa, llamado así al lado más grande, y catetos a los más pequeños. Recordemos el teorema como el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los lados restantes. Aunque no hay pruebas contundentes de que Pitágoras o sus seguidores hayan descubierto este tipo de teorema, fue en su escuela quien contribuyó el interés por los problemas directamente relacionados con este tema. Ahora bien, en el texto se nos menciona algunas demostraciones de este teorema. La primera demostración que se explica allí se basa en los métodos del libro segundo de los elementos de Euclides. En esta nos dice que un cuadrado del lado A más B se divide en dos cuadrados más pequeños de lados A y B respectivamente, y dos rectángulos iguales del lado A y B. Cada uno de estos dos rectángulos puede dividirse en dos triángulos rectos iguales trazando la diagonal C. Los cuatro triángulos pueden disponerse dentro de otro cuadrado del lado A más B, como se muestra en la figura. Al hallar el área de este cuadrado dividida en cuatro partes, nos queda de la siguiente manera. El área 1 queda elevado al cuadrado, el área 2 y 3 queda A y B, y el área 4 queda B elevado al cuadrado, formando así un producto notable que A al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Otra forma de hallar el área del cuadrado es sumar el área del cuadrado interior de la figura con las áreas de los cuatro triángulos, quedando así. El área 1 es igual a C al cuadrado y el área 2, 3, 4 y 5 es igual a 4 veces A por B dividido entre 2, aplicando las fórmulas de las áreas. Si restamos los rectángulos de las figuras, nos queda la fórmula que conocemos actualmente. Esta última es muy parecida a la segunda demostración explicada en el texto, bajo la civilización china contemporánea, y esta fue estudiada por el matemático hindú Bhaskara, nacido en 1114. Bien, compañeros, ahora ya conociendo un poco de historia de este teorema, hablaremos como tal del problema pitagórico, que consiste en encontrar los triángulos rectángulos cuyos lados sean la solución de resolver a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Para ello existe una solución que consiste en dar solución a la ecuación mencionada anteriormente, y esa es llamada triple pitagórica, o más conocido como terna pitagórica. Esta terna pitagórica consiste en hallar los valores de los diferentes lados del triángulo rectángulo.
En este texto nos mencionan algunas ecuaciones para hallar x, y y z. Tenemos que para hallar x utilizamos la ecuación 2 veces una n, quien será nuestra variable, más 1. Para hallar y tenemos 2 veces una n elevado al cuadrado más 2 veces una n. Y para hallar z tenemos una ecuación muy parecida para hallar y, pero la diferencia es que a esta se le aumenta 1. Si damos valores a n, tenemos los siguientes ternas pitagóricas. Si n vale 1, sus ternas serían 3, 4 y 5. Si n vale 2, sus ternas serían 6, 8 y 10, y así sucesivamente. Existen otras formas para hallar las ternas pitagóricas. En el caso de x, este es igual a un valor en m, siendo esta la variable. Para hallar y tenemos la variable m elevado a la 2 menos 1, todo eso sobre 2. Y en el caso de z es muy parecido a y, pero la diferencia es el signo. Otra solución que se menciona en el texto es la que se le atribuye al filósofo Platón, donde nos dice que la hipotenusa y un cateto difieren en 2, y se utilizan las siguientes ecuaciones. X es igual al doble de n, siendo esta la variable. Para y tenemos que es igual a n elevado al cuadrado disminuido en 1, y para z n está elevado al cuadrado pero aumentado 1. Con esta fórmula podemos hallar diferentes ternas pitagóricas, como por ejemplo 8, 15 y 17, 9, 40 y 41, así sucesivamente. Ninguna de las reglas mencionadas da cuenta de todos los triples pitagóricos, y no fue hasta que Euclides escribió sus elementos que apareció una solución completa al problema pitagórico. En su libro de los elementos hay un texto geométrico que dice que x es igual al doble de un m por n, siendo m y n enteros positivos y m mayor a n. Y es la diferencia entre estos números al cuadrado y z es la suma de estos números elevados al cuadrado. En su aritmética Diofanta, en el siglo III, también afirmó que podía obtener triángulos rectos con la ayuda de dos números m y n según la fórmula de la ecuación anterior. El logro más importante de la escuela pitagórica fue la influencia sobre la evolución del concepto y el descubrimiento del número irracional. Los pitagóricos sentían intuitivamente que dos segmentos de línea cualesquiera tenían una medida común. Es decir, partiendo de dos segmentos de línea, uno debería ser capaz de encontrar algún tercer segmento, quizás muy pequeño, que pudiera ser marcado con un número entero de veces en cada uno de los segmentos dados. De esto deduce que la relación de las longitudes de los segmentos originales de la línea puede expresarse como una relación de números enteros o como un número racional. De allí surgió la idea de este nuevo conjunto numérico al descubrir que existen algunos cocientes que no se pueden representar en términos de números enteros. ¿Quién fue el primero en establecer esto, o si lo hizo por métodos aritméticos o geométricos, probablemente seguirá siendo un misterio para siempre? En el texto nos menciona explicando la prueba de la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado, donde dice que raíz de 2 es irracional, y este se encuentra en el libro de elementos de Euclides. Sin embargo, este descubrimiento está desde los tiempos de Aristóteles, muchos años atrás. Estos surgen al tener dos catetos cuyos lados son 1, siendo la hipotenusa raíz de 2 un número que no pertenece al conjunto de los racionales, mostrando incertidumbre y duda por los filósofos. El razonamiento utilizado en este texto es el siguiente. Si la diagonal AC y el lado AB del cuadrado ABC tiene una medida común, digamos delta, entonces existe enteros positivos m y n que satisfacen que AC es igual a m por delta y que AB es igual a n por delta. La relación de estos segmentos es AC sobre AB igual a m sobre n. Para simplificar las cosas, supongamos que se han cancelado los factores comunes de m y n. Ahora todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo ABC se obtiene que AC al cuadrado más 2 veces AB al cuadrado, por lo que la ecuación mostrada se convierte en 2 igual a m al cuadrado sobre n al cuadrado. La tarea consiste en demostrar que esto no puede ocurrir. Ahora bien, 2n al cuadrado como múltiplo de 2 es un número entero par, por tanto m al cuadrado es par. ¿Y qué pasa con el propio m? Si m fuera impar, entonces m al cuadrado sería impar, porque el cuadrado de cualquier entero impar debe ser impar. En consecuencia, m es par, es decir, m más 2k, sustituyendo este valor en la secuencia m al cuadrado más 2n al cuadrado,
Simplificando, obtenemos lo siguiente. Bien, muchachos, ahora hablaremos de los números diagonales y laterales de Teón y nos dice que Teón de Esmirna ideó un procedimiento para acercarse a las aproximaciones de la raíz de 2 por números racionales. Los cálculos implican dos secuencias de números, los números laterales y los números diagonales. Comenzamos con dos números, uno llamado el primer lado y denotado por x sub 1 y el otro la primera diagonal e indicado por y sub 1. El segundo lado y la diagonal x sub 2 y y sub 2 se forman a partir del primero, el tercer lado y la diagonal x sub 3 y y sub 3 a partir del segundo y así sucesivamente. Para hallar el par de números laterales y diagonales lo obtenemos de la siguiente fórmula. Un ejemplo mencionado en el texto es el siguiente. Si tomamos que x sub 1 es igual a y sub 1 y esto es igual a 1 como valores iniciales, entonces tenemos que x sub 2 es igual a sumar 1 más 1 y eso nos va a dar 2. Y que y sub 2 es igual a multiplicar 2 por 1 más 1 y eso nos va a dar 3. Los resultados que nos dio en x sub 2 fue 2 y el resultado que nos dio en y sub 2 es 3, lo sumamos en x sub 3. 2 más 3 es igual a 5. Y eso lo multiplicamos por 2 y nos va a dar ya la 3 igual a 2 por 2 más 3 igual a 7. Para poder hallar x sub 4 vamos a tomar los dos resultados que nos dio, que fue 5 y que es 7 y lo sumamos. X sub 4 es igual a 5 más 7 igual a 12. Y y sub 4 es multiplicar 2 por 5 más 7 igual a 17. Y así sucesivamente vamos sacando los demás. Los nombres de números de lado y números de diagonal aluden al cociente de y sub n sobre x sub n. En el caso tendríamos que y sub 1 sobre x sub 1 es igual a 1, y sub 2 sobre x sub 2 es igual a 3 sobre 2, y sub 3 sobre x sub 3 es igual a 7 sobre 5 y así sucesivamente. Y se reduce a la relación de y sub n elevado al cuadrado igual a 2x sub n elevado al cuadrado más o menos 1. Bien, compañeros, con el descubrimiento de los números irracionales, los pitagóricos entraron a una gran consternación, pues colocaban en juicio que el número era lo más esencial en ese momento. Para los pitagóricos, el conocimiento de los números irracionales era un secreto peligroso de poseer. Eudoxo de Cínidos resolvió esta crisis en los fundamentos matemáticos. Su gran contribución fue una teoría revisada de la proporción aplicable tanto a las cantidades inconmensurables como a las conmensurables. Todo se basaba en una definición elaborada de la proporción de las magnitudes, pero las magnitudes mismas quedaban sin definir. De este modo se evitó que completó el problema de definir los números irracionales como números. El efecto inmediato del planteamiento del Eudoxo fue llevar a las matemáticas a las manos de los geómetras. A falta de una teoría puramente aritmética de los irracionales, se renunció a la primacía del concepto de número. La geometría se consideró una doctrina más general que la ciencia de los números y durante los siguientes 2000 años sirvió de base a casi todos los razonamientos matemáticos rigurosos. La existencia de magnitudes geométricas inconmensurables exigió una profunda revisión de los fundamentos de las matemáticas, con una mayor atención al rigor lógico. Se trataba de una tarea formidable que requirió los mejores esfuerzos de los matemáticos más notables del siglo IV a.C. Al tomar dos magnitudes y aplicarlos en un triángulo rectángulo, no siempre su resultado va a ser un entero positivo, y estos números resultantes están dados por las diferentes raíces, siendo la mayoría de elementos de este un conjunto numérico. Este autor demostró la irracionalidad de las raíces cuadradas de los enteros no cuadrados desde el 3 hasta el 17. Platón amplió la teoría demostrando que un número irracional es la suma de números racionales. De Platón se puede asignar el estudio de la geometría de un cilindro circular. Descubrió algunas propiedades de la elipse e ideó una ingeniosa solución al problema de duplicar un cubo. Quizás el matemático griego más brillante antes de Arquímedes fue Eudoxo. La reputación de Eudoxo se basa en tres motivos: su teoría general de la proporción, la adición de números resultantes sobre el estudio de la sección áurea y la exhibición de un segmento de línea en proporción externa y media, la invención de un proceso conocido como el método de agotamiento. El procedimiento propuesto por Eudoxo fue perfeccionado posteriormente por Arquímedes hasta convertirse en una poderosa herramienta para determinar áreas, superficies y volúmenes curvilíneos
un importante precursor del cálculo integral. Durante este periodo, las matemáticas griegas comenzaron a organizarse de forma deductiva sobre la base de axiomas explícitos. Su forma axiomática definitiva se plasmó en los 13 libros de los elementos de Euclides que escribió hacia el año 3000 a.C. Bueno, compañeros, ahora vamos a continuar hablando un poco de Hipócrates de Quíos, el cual fue un matemático, geómetra y astrónomo griego, el cual nació aproximadamente en el año 460 a.C. y murió aproximadamente en el año 380 a.C. Hipócrates nació en la isla de Quíos, enfrente de las costas de lo que es hoy Turquía. Hay que resaltar que este matemático dominó la segunda mitad del siglo V a.C. Algo que debemos tener en cuenta es que no debemos confundir Hipócrates de Quíos con Hipócrates de Cos, ya que Hipócrates de Cos fue otro personaje griego importante, pero inclinado en el campo de la medicina. Hipócrates de Cos fue un médico destacado que hizo grandes contribuciones en la medicina. Este nace en la isla de Cos, cerca de la isla de Quíos, donde nace nuestro Hipócrates matemático. Se dice que Hipócrates de Quíos inicialmente era comerciante, pero luego terminó siendo maestro. Algo que se dice de Hipócrates es que ese fue despojado de sus bienes, no se sabe exactamente cómo ocurrió, pero en busca de que se ejerciera justicia se dirigió a Atenas a procesar a los infractores, donde permaneció durante años, aproximadamente se dice que fueron 20 años, y en ese tiempo Hipócrates logra tener gran dominio de la geometría. Se dedica a cobrar por la enseñanza de ella, acción que no estaba permitida, pero se dice que los pitagóricos, quienes fueron los que le enseñaron la aritmética y geometría que él sabía, aceptaron que cobrara por la enseñanza, comprendiendo un poco la situación económica que estaba viviendo en esos momentos Hipócrates. Aunque Hipócrates era un geómetra competente, los griegos, en especial Aristóteles, lo consideraban tonto por haberse dejado despojar de sus bienes. Vamos a mirar un poco las contribuciones que hizo Hipócrates de Quíos a la matemática. Entonces, se dice que en el siglo V se habían hecho ya muchísimos teoremas geométricos, pero entonces era necesario colocarse en la tarea de buscar sus demostraciones o pruebas, como lo llama el autor. Es decir, colocarle lógica a todos estos teoremas. Entonces, en aporte a esta necesidad, se dice que Hipócrates construyó una obra acerca de los elementos de la geometría. Eso fue mucho antes que Euclides compusiera su obra Los elementos. Se habla de más de un siglo de anticipación, pero de esta obra no se conservan rastros. Algo importante que se debe resaltar de Hipócrates es la forma de presentar la geometría como una cadena de proposiciones que actualmente conocemos. Esta se deriva de Hipócrates. Fue quien creó ese modelo, además de que a él también se le atribuye la utilización de letras del alfabeto para designar puntos y líneas en las figuras geométricas. Bueno, en este capítulo se tocan 3 problemas especiales, a los cuales se le conocen como los 3 famosos problemas de las matemáticas griegas, los cuales son la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo general. La importancia de estos 3 problemas se desprende del hecho de que no pueden ser resueltos con otro método diferente a la utilización de regla y compás, debido a que esa era la tradición. Estas herramientas en esa época ayudaron a resolver una cierta o enorme cantidad de problemas, pero estos 3 problemas aún no podían ser resueltos. Y en la búsqueda de solucionar estos problemas surgieron múltiples descubrimientos, como lo son la sección de cónicas, muchas curvas cuadráticas y cúbicas. También surge aquí la teoría de las ecuaciones, entre otros descubrimientos.
Se dice que en el momento en que Hipócrates llega a Atenas, estos tres problemas griegos ya existían. Ahora vamos a ver con detalle cada uno de ellos. De momento vamos a mencionar que la fama o el reconocimiento de Hipócrates se debe a los aportes dados a la solución del primero de estos problemas mencionados, la cuadratura del círculo. Entonces vamos a iniciar comentando acerca de este problema. El problema de la cuadratura del círculo se pregunta por la posibilidad de construir un cuadrado cuya área sea igual al área de un círculo dado. Pero recordemos que el problema radicaba en que la tradición decía que solo se podía utilizar para su solución la regla, compás y la brújula, teniendo que la regla solo se podía utilizar para trazar una línea que pasara por dos puntos dados y el compás solo se podía emplear para trazar una circunferencia con un centro y radio dados. Hay que recordar que la regla no se podía graduar ni marcar. Este problema quedó sin resolver a pesar de todos los esfuerzos que los geómetras griegos y demás personajes hicieron para resolverlo. No era posible su resolución solo con regla y compás, porque para lograr esa solución se tenía la necesidad de la utilización del álgebra y adicional a eso se requería de la utilización de conceptos desconocidos para ellos en esa época. Antes de Hipócrates, investigadores brindaron soluciones a ese problema, pero no fueron aceptadas porque no cumplían con las exigencias de Platón. Por ejemplo, Hipías de Lis resolvió el problema pero con la utilización de una curva inventada por él llamada cuadratriz, la cual consiste en una curva que se crea mediante un movimiento constante, la cual observamos en la imagen. La solución dada mediante esta cuadratriz fue rechazada por ser mecánica y no geométrica. Hipócrates, en medio de sus intentos por cuadrar el círculo, descubrió que hay ciertas regiones planas con límites curvos que son cuadriculables. Miremos su forma de formularlo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. A partir de este ejemplo que se va a realizar es que Hipócrates parte a dar solución a la cuadratura del círculo. Bueno, se parte de un triángulo rectángulo isósceles ABC. Vamos a construir semicírculos en los tres lados, es decir, en el segmento AB, en el segmento AC y por último en el segmento CB. Vamos a nombrar las áreas de las zonas curvas de la siguiente manera: área 1, área 2, área 3 y área 4. Esto lo vamos a utilizar ahora más adelante. Al parecer, Hipócrates sabía que las áreas de dos círculos eran proporcionales a los cuadrados de las longitudes al establecer lo siguiente: que el área del semicírculo en el segmento AB sobre el área del semicírculo en el segmento AC iba a ser igual al cuadrado del segmento AB sobre el cuadrado del segmento AC. Teniendo en cuenta esto, el cociente en ambos casos daría 2, ya que al aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo ABC se obtiene que el cuadrado del segmento AB va a ser igual al cuadrado del segmento AC más el cuadrado del segmento CB. Y teniendo en cuenta que el segmento AC es igual al segmento CB, entonces tendríamos que el cuadrado del segmento AB va a ser igual a 2 veces el cuadrado del segmento AC. De esta manera vamos observando que el semicírculo sobre el segmento AB tiene el doble de área del semicírculo sobre el segmento AC. Vamos a ir verificándolo con el ejemplo del triángulo que tomamos inicialmente. Aquí tenemos que el segmento AB vale 4 y el segmento AC por el teorema de Pitágoras equivale a 2 raíz cuadrada de 2. Recordando las ecuaciones que nombrábamos en la diapositiva anterior, si reemplazamos los valores que conocemos de los segmentos, tenemos una igualdad
de manera que se verifica la relación entre los segmentos. Y de esta expresión señalada se puede obtener lo que afirmó Hipócrates, de que el semicírculo sobre el segmento AB tiene el doble área que el semicírculo sobre el segmento AC. Si hallamos el área del triángulo, obtenemos que es 4. Si hallamos el área del semicírculo con segmento AC, obtenemos que es aproximadamente a 12,57 o 4pi. Si multiplicamos este valor por 2, nos da que es 25,1, de manera que el área 1 más el área 2 nos da 25,1 aproximadamente. Si hallamos el área del semicírculo con segmento AB, obtenemos que nos da 25,1, de manera que se cumple que el semicírculo sobre el segmento AB tiene el doble del área del semicírculo sobre el segmento AC. Después de esto, Hipócrates pasa a restar las áreas 3 y 4, las cuales son las áreas comunes. Lo que afirma Hipócrates es que la suma de las áreas 1 y 2 de los dos semicírculos y el área del triángulo son iguales. Entonces decimos que el área del triángulo ABC es igual al segmento AC por el segmento BC sobre 2. Pero recordemos que el segmento AC es igual al segmento BC, de manera que el área del triángulo ABC va a ser igual al cuadrado del segmento AC sobre 2. Y si tenemos que el área 1 y el área 2 son iguales al área del triángulo, establecemos esta igualdad. Ahora recordemos que el área 1 es igual al área 2. Establecemos esta igualdad y despejamos el área 1. Y nos daría que el área 1 es igual a 2, de manera que el área 1 más el área 2 es igual a 4, lo cual es el mismo valor del área del triángulo, de manera que se cumple lo establecido por Hipócrates, y así Hipócrates proporcionó el primer ejemplo de un área curvilínea que admite cuadratura exacta. Entonces Hipócrates demostró que la luna puede ser cuadrada, y con este mismo argumento trató de cuadrar el círculo tomando ya no un triángulo, sino la mitad de un hexágono regular. Realizó los mismos procedimientos que en el ejemplo anterior, inscribiéndolo en un círculo y describiendo los semicírculos de los lados, y estableciendo las mismas relaciones que muestra que el área del trapecio tomado es igual a la suma de las áreas de las lunas 1, 2 y 3 más el área del semicírculo en el segmento ED. A pesar de que Hipócrates realizó aportes a la solución de ese problema, no logró resolverlo, debido a que él estaba errado al suponer que todas las lunas podían ser cuadradas. Pero esto solo fue posible para el caso que él tomó, el del triángulo. Se comenta de que es posible que esta afirmación que le achacan a Hipócrates de haber cuadrado el círculo no pudo haber sido de él, sino del comentarista, teniendo en cuenta el conocimiento que tenía Hipócrates. El segundo problema que mencionamos es la duplicación del cubo, el cual consiste en encontrar la arista de un cubo que tuviera el doble del volumen de un cubo dado. Es conocido como el problema de Liano. Se tienen dos leyendas sobre este problema. Una dice que este problema nace alrededor del año 430 a.C., cuando en Atenas había una plaga devastadora que estaba causando sufrimiento a los ciudadanos, además de causar la muerte de Pericles, el cual era su líder. Entonces van y consultan al oráculo de Delos, y la solución que brinda es que el altar de Apolo debía ser duplicado de tamaño, y el altar, debido a su forma que era de cubo, dio paso al origen del problema, la duplicación del cubo. Entonces quienes estaban haciendo la obra
lo que hicieron fue doblar la arista de manera que el altar quedó 8 veces más grande, lo que causó el aumento de la pestilencia a causa de este error. La otra leyenda es mencionada por Eurípides, remontándose al rey Minos, el cual quiere erigir una tumba para su hijo Glauco, pero este rey lo observa indigna por sus dimensiones y pide su duplicación sin estropear su forma cúbica. Los primeros avances a la solución de ese problema se le atribuyen a Hipócrates. Este no pudo avanzar en su solución por la limitación de utilizar solo regla y compás. Luego surgen diversas soluciones a este problema, pero no se logra con lo permitido, que era solamente la utilización de la regla y el compás. El problema 3 nos habla de la trisección de un ángulo. Este problema trata de dividir un ángulo en 3 partes iguales. Y este problema inicialmente no parecía difícil porque la división de un ángulo en 2 partes iguales era muy fácil con regla y compás. Pero luego se comprobó que esta solución, teniendo en cuenta las condiciones que colocaban los griegos para resolverlo, era imposible para todos los ángulos. Algunos sí se pueden cuadrar, pero no todos como se quiere. Entonces, problemas como este y la duplicación del cubo no pueden llevarse a cabo porque para su solución se debe recurrir a ecuaciones cúbicas, lo cual no era permitido. Vamos a mirar un ejemplo donde sí se cumple. Tomamos el siguiente ángulo recto, el ángulo POQ. Tomamos O como centro y dibujamos un círculo de cualquier radio que intersecte los lados del ángulo en los puntos A y B. Ahora dibujamos un círculo con centro en B que pasa por O. De esa manera se obtienen 2 círculos que intersectan en 2 puntos. Al punto en el interior del ángulo lo denominamos C. Ahora, si unimos los puntos O, C y B, se obtendrá un triángulo equilátero, de manera que sus ángulos miden 60 grados, es decir, el ángulo BOC mide 60 grados, de manera que el ángulo COA medirá 30 grados y el ángulo BOC lo podemos dividir de la misma manera y así nos queda trisecado el ángulo. Pero recordemos que esto no se da para todos. Han surgido muchas soluciones para ese problema, pero se salen de las condiciones dadas para su solución. Tenemos la cuadratura de Hipías, el ascenso de los sofistas. La curva suele llamarse cuadratis, que fue inventada por Hipías de Lis, nacido en el año 460 a.C. La curva adquirió su nombre por uso posterior en la cultura del círculo. Hipías fue uno de los primeros por enseñar por dinero y uno de los llamados sofistas. Bueno, la palabra sofista tiene como significado hombre sabio y más tarde pues adquirió una connotación a la que se dice que alguien que razona de forma hábil y engañosa. Ellos eran maestros itinerantes procedentes de Asia Menor y habían adquirido conocimientos y experiencias a través de muchos viajes. También se consideraban que su conocimiento era de su experiencia, pero su tema era el arte de la disputa. Ellos afirmaron que eran capaces de enseñar a hablar con claridad y persuasión, con apariencia de lógica y sobre cualquier otro tema. A pesar de esto, los ricos confiaron a los sofistas en la educación para sus hijos. También Hipías procedía de Elis, un pequeño estado situado en el extremo noreste de Peloponeso. Luego tenemos Hipías de Lis. Aunque no se conoce ninguna otra matemática que se le pueda atribuir la reputación de Hipías, aquí vamos a traer un ejemplo que se llama
una curva que no se podía trazar con una tradicional, que es la regla del compás, sino que se había trazado punto a punto. Tenemos esta gráfica en donde el segmento de la recta AE gira en sentido de las agujas del reloj alrededor de A, desde la posición AB hasta la AD. Como se pueden observar, entonces va tenemos esta AE y tenemos AB y AD, que es esto. Entonces esto lo que hace es rotar así como se observa en esta figura. Bueno, aquí entonces ya sería de A a B. Tenemos que, bueno, de forma que de BED da una circunferencia. Sí, esta bichita. Luego, en el mismo momento en que el radio AE sale de su posición inicial AB, una recta MN sale de BC y se mueve hacia abajo con una velocidad constante. Esta recta va bajando como la que está en AB, permaneciendo siempre paralela al lado AD. Esta entonces baja así como se muestra en esta figura. En estos movimientos son tan cronometrados que AE y MN alcanzarán su posición final AD en el mismo momento. Tenemos entonces que el lugar de esos puntos de intersección es la cuadratriz. Si FH es la perpendicular, FH la perpendicular de AD, entonces la propiedad en la cuadratriz es BAD, el ángulo de EAD igual a AB sobre FH. Y esto es igual a arco de BED sobre arco de ED. Luego, cabe destacar que la definición no sitúa ningún punto en la cuadratura, en AD. Si se hace que el radio giratorio y la recta móvil terminen sus movimientos juntos, entonces ambos coincidirán con AD, por lo que se cruzarán en un punto único. Entonces el punto único de la cuadratriz sobre AD, es decir, aquí en este caso es el punto G, solo se puede localizar como límite. Para verla más fácil se puede utilizar la cuadratriz para trisecar un ángulo. Suponemos que el ángulo es X a Y, este ángulo X a Y. Colocamos este ángulo en el centro de una circunferencia en donde se constituye la cuadratriz y que XA corte la curva en F. Luego de trazar FH perpendicular a AD y trisecar FH, a través de esta, el punto P de la trisección dibuja MN paralela a AD. MN paralela a AD. Encontrando la cuadratriz en Q. Ahora, para unir a Q y extenderla, para encontrar la cuadratriz que el punto en el punto R. Sí, entonces la extendemos y llegamos aquí a otra cuadratriz. Entonces el ángulo ARC
el ángulo DAR el ángulo DAR es el ángulo que requiere a partir de la definición de la cuadratriz, y esta es fácil de demostrar. Sí, entonces tenemos que el ángulo de AR sobre el ángulo de AE es igual a PH, bueno, el punto FH es igual a 1/3 de 3 FH sobre FH, que es igual a 1/3. Entonces, por lo que el ángulo de AR es igual a 1/3, el ángulo de AE es igual a 1/3 del ángulo X a Y. Y por último tenemos la arboleda de la Academia de Platón. Los sofistas no tenían residencia permanente, cobraban sus honorarios por los cursos de instrucción y se marchaban. A principios del siglo IV a.C. abandonaron sus prácticas itinerantes y se establecieron en Atenas. Para utilizar las palabras de Hipías, al menos en los diálogos de Platón, Atenas se había convertido en la casa de la sabiduría griega. Las nuevas escuelas que se adquirieron en Atenas fue la Academia de Platón, donde Aristóteles fue alumno. Bueno, allí durante años Platón viajó por el mundo y llegó a Italia y se formalizó con los principios pitagóricos, lo que se explica en parte que apreciaba el valor universal de las matemáticas. En el año 387 a.C., Platón regresó a su ciudad natal para establecerse como filósofo. Platón también fundó una escuela que se convirtió en el ancestro espiritual de nuestras instituciones occidentales de enseñanza superior. Bueno, gracias a él, las matemáticas alcanzaron el lugar que aún ocupan en la enseñanza del superior. Estaba convencido de que el estudio de las matemáticas proporcionara la mejor formación de la mente. Como se esperaba que los aspirantes a entrar a la academia tuvieran buenos conocimientos de geometría, y aquellos que no tenían ningún conocimiento obviamente no podían entrar. La importancia de la formación de la aritmética, dio su opinión que la aritmética tiene un efecto muy grande y elevador, obligando a la mente a razonar sobre el número abstracto. También, al hablar de virtudes de las matemáticas, estaba por supuesto definiendo la causa de las matemáticas puras. En comparación, pensaba que su utilidad práctica no tenía importancia. Entonces él llevó a su versión a las matemáticas aplicadas hasta el extremo de protestar por el uso de instrumentos mecánicos en la geometría, restringiendo aquellas figuras que podían dibujarse con la regla y el compás. Tenemos las conclusiones que los ternas pitagóricos son parte fundamental para resolver diferentes medidas de triángulos, rectángulos, siendo fundamental hoy en día para resolver el teorema de Pitágoras. Como otra, hemos podido notar la importancia de la transversalidad en las asignaturas en el campo de la matemática. Vemos como dependientes una de la otra, tomando como ejemplo los 3 problemas griegos. Se buscaban que pudieran ser resueltos solo con la
regla y compás, teniendo como idea que ese sea herramientas suficientes, pero notamos la necesidad de ramas como la aritmética, el álgebra, y vemos poco a poco la matemática se ha ido nutriendo en ramas que han ayudado en gran manera la solución de problemas de la cotidianidad. Por último, tenemos una conclusión general de todo este capítulo, que a manera de conclusión nos abarcamos en las dos presentaciones. Podemos afirmar que se ha logrado el objetivo general, el cual era conocer de manera en la que surgen las matemáticas griegas y reconocer la importancia de la historia de las matemáticas que conocemos actualmente. Tras la realización de este trabajo hemos podido notar la gran necesidad que se tiene del conocimiento de la historia de las matemáticas. A opinión propia, consideramos que uno de los obstáculos que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la matemática es el desconocimiento de su origen. Consideramos que resultaría más fácil para el estudiante la comprensión de los conceptos matemáticos si se trabajara desde esta parte, dejando de lado la memorización de los procesos. En cuanto a los beneficios, obtenemos la realización de este trabajo considerando que nos ayuda a abrir nuestra mente a nuestra forma de llevar las matemáticas a los estudiantes y a pensar su formación de un pensamiento reflexivo y constructivo en él. Muchas gracias por su atención.